¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, sí, la podemos ver. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo de mi compañera Sandra, yo Virginia, y pues les vamos a hablar de arritmias. Mm, Las arritmias son alteraciones en el ritmo cardíaco que pueden generarse principalmente por mecanismos que resultan de trastornos, por ejemplo, ya sea de la formación del impulso o trastornos en la conducción del mismo. Dentro de los trastornos de la formación del impulso, pueden generarse por una alteración del automatismo, por un automatismo anormal o por una actividad desencadenada principalmente, o en los trastornos de la conducción del impulso puede ser ya sea por un bloqueo en la conducción del impulso o por un bloqueo unidireccional y de reentrada. Estos mecanismos ahorita los vamos a ver más a fondo. Bueno, comenzando con aquellos mecanismos que se generan en las alteraciones del automatismo o en la generación del impulso, pues está el incremento del automatismo en el nodo sinusal. Este incremento en este automatismo en el nodo sinusal va a estar regulado principalmente por la actividad simpática, en la cual pues va a aumentar la frecuencia de despolarización de los marcapasos, va a haber más presencia de estos receptores que van a permitir la entrada de estas corrientes de marcapasos para que se genere entonces un impulso y bueno, en este caso, igual la actividad simpática lo que hace es que va a hacer que el potencial de acción se vuelva más negativo de tal manera que sea más susceptible a que se genere este impulso o esta despolarización. Y entonces, como consecuencia, nos va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca. Y bueno, como ejemplos, este va a ser muy fisiológico, entonces como ejemplos vamos a tener cuando realizamos actividad física o cuando nos exponemos a una tensión emocional en la que pues se van a generar principalmente esta elevación de frecuencia cardíaca, pero principalmente por un incremento en este automatismo. Ahora, yéndonos al lado contrario, una disminución del automatismo en el nodo sinusal va a resultar ahora de la influencia de la actividad parasimpática, en donde ahora estos canales de marcapasos van a reducirse, o bueno, van a estar, no van a estar abiertos ya, por lo cual ya no va a ser como que posible la transmisión de este impulso. Igual el potencial de acción, esta actividad parasimpática va a hacer que el potencial de acción se vuelva menos negativo, por lo cual va a ser menos susceptible a que se generen estos impulsos en este nodo sinusal y entonces vamos a tener una disminución de la velocidad intrínseca de disparo y de la frecuencia cardíaca. Y esto sucede principalmente cuando usamos beta bloqueadores. Ahora, igual continuando con estos trastornos a nivel de la generación del impulso, pues está también el automatismo anormal. Este se genera ya no es de una manera fisiológica, sino que resulta más bien de una lesión del tejido cardíaco en la que al haber una lesión, pues va a haber cambios patológicos en la formación de estos impulsos, de tal manera que pues las células miocárdicas que van a estar ajenas a lo que es el sistema de conducción, pues estas células ajenas a este sistema de conducción especializado van a adquirir ahora este automatismo y se van a despolarizar de forma espontánea. Entonces vamos a tener una fuente de un ritmo ectópico anormal. O sea, se va a generar un punto ectópico en la generación de este impulso al haber el tejido cardíaco, el que esté lesionado y ya no se pueda transmitir de forma natural o como normalmente lo hace a través del sistema de conducción. Y ya una actividad desencadenada pues ya va a resultar, esta va a ser un potencial de acción que va a desencadenar despolarizaciones anómalas, o sea, un solo potencial de acción va a determinar posdespolarizaciones, como vemos en la imagen de la derecha, en la imagen superior, pues vamos a poder tener posdespolarizaciones tempranas
Estas pueden surgir ya sea durante la meseta del potencial de acción o en el transcurso de la repolarización, o pueden ser postdespolarizaciones tardías, que estas van a aparecer un poco más después de la repolarización y se va a desarrollar principalmente cuando hay una concentración alta de calcio intracelular. Y ahora pasando a los mecanismos que se generan por trastornos en la conducción, pues está el bloqueo de la conducción, donde pues se va a bloquear este impulso, la transmisión de este impulso, principalmente porque va a encontrar una región insensible a la excitación eléctrica. Entonces, este impulso puede ser ya sea transitorio o permanente, unidireccional o bidireccional, puede ser funcional. Esto quiere decir que no se va a desencadenar este impulso o este disparo porque en las células a las que se enfrenta esta despolarización apenas están en un estado refractario, o sea, apenas fueron despolarizadas, apenas dieron el impulso y entonces este impulso cuando llega a esta zona de este tejido, pues no puede propagarse porque se encuentra bloqueado porque todavía ese tejido está refractario. Entonces es funcional, un bloqueo de conducción funcional y este principalmente se puede generar cuando utilizamos medicamentos antiarrítmicos, pero también puede ser un bloqueo en la conducción fijo, que este va a generarse principalmente cuando hay tejido fibrótico, por ejemplo, una isquemia bueno, inflamación o incluso, como les había mencionado, pues algunos fármacos. Em, También pues va a resultar, al haber un bloqueo en la conducción, va a resultar en un surgimiento de latidos o ritmos de escape para que se pueda continuar la transmisión de este impulso. Y bueno, también tenemos el bloqueo unidireccional y de reentrada, en el cual el impulso eléctrico ahora va a circular de una forma repetida por un circuito de reentrada, de tal manera que va a despolarizar de forma recurrente una región del tejido cardíaco. Para que se den este tipo de, de impulsos de reentrada, pues entonces necesitamos primero un bloqueo unidireccional, que haya una disminución de la velocidad de conducción por la vía de reentrada también. Y generalmente este tipo de mecanismo se desarrolla cuando tenemos fibrosis o bueno, tras una cicatriz, principalmente en las zonas de cicatrices de infartos. Y bueno, todos estos mecanismos de arritmias se van a presentar en las diferentes pues arritmias, vaya. Por ejemplo, en el caso de las bradiarritmias, vamos a presentar una disminución del automatismo, principalmente en lo que es la bradicardia sinusal, o bloqueo de la conducción, por ejemplo, en lo que es el bloqueo auriculoventricular de primer y segundo y tercer grado, que lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de las taquiarritmias, igual estos impulsos se van a ver, bueno, van a participar, por ejemplo, en el caso del incremento del automatismo a nivel del nodo sinusal, pues se va a presentar principalmente en lo que es la taquicardia sinusal o a nivel del nódulo auriculoventricular, pues en la taquicardia de la unión auriculoventricular o en un foco ectópico, pues en la taquicardia auricular ectópica o algunas variedades de la taquicardia ventricular. En este caso, el mecanismo que les había mencionado por actividad desencadenada, en donde dijimos que se generan posdespolarizaciones, ya sea tempranas o tardías. Las tempranas las podemos observar, por ejemplo, en el torsades de Pointes, o tardías, por ejemplo, en los que son arritmias inducidas por digitálicos o taquicardia ventricular idiopática también. Y también aquellos mecanismos que se generan por reentrada, ya sea de una alteración, ya sea anatómica o funcional, pues entonces vamos a tener el aleteo auricular en el caso si es anatómico y si es funcional, pues lo que es la fibrilación auricular o la fibrilación ventricular.
Y bueno, en cuanto al estudio del paciente con arritmia cardíaca, pues primero que nada, como ya habíamos visto en clases anteriores, tenemos que revisar o realizar bien la historia clínica y así como el examen físico. En este caso, pues nos importaría cómo es que va llegando nuestro paciente al consultorio o pues a la consulta. En este caso, pues si presenta síntomas o no. Pues entre los síntomas podría ser las palpitaciones, mareos, síncope, dolor torácico y esta falta de aire, bueno, disnea. También indagar acerca de sus factores de riesgo, ya si presenta una enfermedad adyacente que ya sea de años, por ejemplo la hipertensión, si ya es conocido con alguna cardiopatía, si tiene alguna enfermedad metabólica, recordemos, por ejemplo, la diabetes, o si haya consumido algún tipo de estimulante, ya sea alcohol, drogas o incluso la cafeína. De igual forma, debemos indagar acerca de los antecedentes familiares si algunos de ellos ya presentaron arritmias. Y bueno, en este caso, como segundo lugar tenemos al electrocardiograma, que como ya lo vimos, pues aquí podemos observar de forma gráfica pues el tipo de arritmia que se esté presentando. Y pues más adelante vamos a ver cómo se presentan en el electrocardiograma. Y pues este electrocardiograma puede ser de las 12 derivaciones, como lo habíamos visto. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que es el monitoreo ambulatorio o el Holter. Este va a ser, pues como lo dice su nombre, vamos a estudiar al paciente, por así decirlo, pues desde su casa. Esto con un dispositivo que se le va a colocar pues en lo que es el tórax. Y aquí pues nos va a registrar lo que va a ser la actividad eléctrica del corazón, ya sea por 24 horas o incluso 48 horas o hasta más. Pues aquí vamos a detectar principalmente estas arritmias que no se van a estar presentando en el estudio convencional como el electrocardiograma. Aquí igual vamos a tener diferentes tipos de monitoreo, ya sea el Holter de 24 a 48 horas, que ya lo mencionamos, este va a ser el más común, y pues este es para los pacientes que frecuentemente van a estar presentando estas arritmias. Hay otro que es el Holter extendido, que puede ser de 7 hasta 14 días, y aquí es cuando pues los pacientes nos dicen o presentan estos síntomas, pero pues no a diario, no es como para que en el Holter de 24 a 48 horas nos pueda salir, es como un sí o un no, entonces por eso se ocupa este extendido, o también existe el de monitor de eventos, que este solo va a ser cuando el paciente pues esté presentando estos síntomas. También tenemos lo que van a ser las pruebas de esfuerzo. Aquí pues vamos a evaluar lo que va a ser el corazón cuando el paciente está sometido a esta actividad. Aquí pues vamos a detectar los que son problemas cardiovasculares que no va a estar presentando nuestro paciente cuando se encuentra en reposo. Esta se va a realizar, como podemos ver en la imagen, en una caminadora o una bicicleta, en donde vamos a ir aumentando progresivamente la intensidad. Y como igual se ve en la imagen, pues ahí se ve el monitor en donde vamos a estar viendo esta respuesta en el electrocardiograma. También se va a estar midiendo la presión arterial y pues la respuesta clínica que esté teniendo nuestro paciente. En este, pues podemos detectar lo que va a ser una isquemia miocárdica, las arritmias propiamente que están inducidas por el ejercicio y así como alteraciones que esté presentando hemodinámicamente. Y bueno, comenzando con lo que son las extrasístoles, estas tenemos las que son supraventriculares y también las ventriculares. En el caso de las supraventriculares, pues las extrasístoles van a ser despolarizaciones, en este caso auriculares, que se van a dar de forma prematura, pero que van a provenir de un foco distinto al nódulo sinusal. Entonces, este tipo de extrasístoles auriculares van a prevalecer principalmente bueno, aumenta su prevalencia conforme aumenta la edad y también se presentan en lo que es la cardiopatía estructural, pero también se ven asociadas a otras patologías, por ejemplo, el EPOC, insuficiencia renal o incluso algunos trastornos neurológicos, pero también tienen algunos factores desencadenantes, como son el estrés, el alcohol, el tabaco, la cafeína y las drogas. Son comunes, pero como tal no van a generar síntomas.
pero en dado caso de que lo lleguen a generar, pues pueden presentarse palpitaciones o los pacientes describen una sensación desagradable, algo así como de vuelco. Y bueno, en el electrocardiograma, estas extrasístoles se van a, bueno, extrasístoles supraventriculares se van a representar principalmente por la generación de ondas P, que recordemos que las ondas P pues resultan de lo que es la despolarización de las aurículas, entonces estas ondas P se van a encontrar adelantadas y van a tener una morfología muy distinta a la sinusal normal y van a estar luego seguidas de un QRS estrecho. Entonces, esto nos va a dar indicación de que pues esta frecuencia cardíaca va a estar aumentada. Y bueno, estas extrasístoles, como les mencioné, pues pueden desencadenarse por varios factores como el tabaco, el alcohol, el estrés. Entonces, no son generalmente, bueno, no requieren como tal la mayoría de un tratamiento. Lo que se hace es que preferentemente se debe tranquilizar al paciente y evitar estos potenciales que los están provocando, ¿no? En este caso, pues, si el tabaco o el alcohol, pues quitarlos porque pues, son los que las están desencadenando. O también, en el caso de que estas extrasístoles desencadenen otras arritmias supraventriculares, pues ya se utiliza como tal agentes beta bloqueadores. Y bueno, en el caso de las extrasístoles ventriculares, estas van a ser una de las causas de lo que es la cardiopatía, pero es como que la causa más común de las palpitaciones. Esta igual no va a ser como que sintomática, sino que van a encontrarse o van a diagnosticarse de forma casual en un electrocardiograma. Entonces, cuando presentan síntomas, pueden referirse con palpitaciones, dolor torácico, cansancio, síncope o presíncope. Y estas en el electrocardiograma pues principalmente se pueden observar, por ejemplo, dos extrasístoles sucesivas, que son extrasístoles pareadas, como lo vemos en la imagen superior, o pueden ser de tipo bigeminadas, donde vamos a tener un latido sinusal y luego un latido extrasistólico. Las extrasístoles las vemos encerradas en el cuadro rojo, entonces cuando son bigeminadas hay un latido sinusal, luego uno extrasistólico, y cuando son trigeminadas, por cada dos latidos sinusales se presenta una extrasístole. Y bueno, pues igual en este caso se tienen que identificar aquellos agentes que están desencadenando estas extrasístoles ventriculares, por ejemplo, igual la ingesta de cafeína u otros estimulantes, o también algunas alteraciones electrolíticas también pueden desencadenar este tipo de extrasístoles, o hipoxia, alteraciones metabólicas, y también tenemos que identificar aquellos pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento farmacológico o intervencionista. Generalmente para el tratamiento de estas extrasístoles pueden utilizarse fármacos betabloqueantes o antagonistas de calcio, pero también, por ejemplo, fármacos antiarrítmicos como la flecainida cuando no hay una cardiopatía o sotalol-amiodarona cuando sí hay una cardiopatía como tal, pero también otra opción es la ablación con catéter. Entonces, en el cuadro derecho, pues vemos como diferentes situaciones en las que se presentan estas extrasístoles ventriculares, ya sea, por ejemplo, en el tracto de salida, eh, en el ventrículo derecho, en las cúspides aórticas, y cómo va cambiando como que el tratamiento de elección conforme a la ubicación en la que se encuentre. Y bueno, en cuanto a los bloqueos, en general, pues un bloqueo va a ser esta alteración en la conducción de los impulsos. Esta puede ser de forma permanente o transitoria y va a variar según la anomalía anatómica o funcional pues, de nuestro corazón. Estos bloqueos en general pues van a ocurrir en cualquier lugar en donde se conduzcan los impulsos y como vemos en la imagen, pues ahí vemos cómo es la conducción intrínseca del corazón, que ya lo habíamos visto.
En este caso puede ser en el bloqueo sinoauricular, en un bloqueo auriculoventricular, perdón, un bloqueo intraauricular o un bloqueo intraventricular. En este caso, pues lo que vamos a revisar van a ser lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los tipos de bloqueo, son aquellos que va a haber un impulso auricular que se va a ir con retraso o que no se va a conducir al ventrículo en el momento en que la unión auriculoventricular no va a estar presentando un estado refractario fisiológico. Y vamos a tener de tres tipos. En este caso, el primero, bueno, bloqueo de primer grado. El segundo se va a dividir en dos, MOVITS 1 y MOVITS 2. Y el tercero, pues, es bloqueo de tercer grado o un bloqueo completo. En este caso, pues vamos a recordar que el intervalo PR normalmente va a ser de 3 a 5 milímetros, es decir, de 0.12 segundos o 200 milisegundos. ¿Me puedes pasar, por favor? Y entrando ya de lleno al bloqueo auriculoventricular de primer grado, este va a ser en donde la conducción se va a prolongar en todos los impulsos, es decir, va a ser constante. Aquí una característica es que la onda P siempre va a conducir de un complejo QRS. Aquí lo característico va a ser que el intervalo PR puede o es mayor a 200 milisegundos. Y pues como vemos en la imagen, déjenme ver si puedo. Ahí como vemos en la imagen, pues vemos que, por ejemplo, siempre las ondas P se van a conducir de lo que es el complejo QRS y esto va a ser constante, es decir, todas van a medir lo mismo. Recordemos que siempre van a ser mayor a 200 milisegundos. Pues sí, es característico, ¿no? El intervalo PR alargado en adultos mayor a 200 milisegundos y en niños mayor a 0.17 segundos. Puedes pasarle, por favor. Ya, déjale borro. Gracias. Y bueno, el bloqueo de segundo grado, es decir, el MOVITS 1, recordemos que se divide en dos. Aquí va a ser la prolongación progresiva del intervalo PR. Y después, posteriormente, la siguiente P no va a ser conducida por el intervalo QR. Es decir, pues como vemos aquí en la imagen, vemos la onda P y después sigue el complejo QRS. Y en el siguiente latido vemos cómo este intervalo se va alargando. En el tercer latido ya es más largo y posteriormente la siguiente P ya no es conducida por el QRS. Bueno, en este ejemplo se ve mejor, como en este intervalo, por ejemplo, es de 260 milisegundos. El siguiente se va alargando a 280, el tercero llega hasta 320 milisegundos, pero el cuarto ya no tiene su complejo QRS. Y pues esto va a ser característico. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, el MOVITS 2, pues va a ser en donde el intervalo PR de los latidos conducidos es constante. Pero la siguiente onda P no se sigue de un complejo QRS. Recordemos que el MOVITS 1 es el que se iba alargando. En este caso, el MOVITS 2, la onda P hacia el complejo QRS va a ser constante. Su distancia es constante, como vemos. Pero el siguiente latido, aquí ya no va a conducir. Y en esta imagen de abajo igual se ve cómo esta distancia siempre va a ser la misma. Sin embargo, la siguiente P ya no va a estar conduciendo. Y en cuanto al bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también conocido como completo, este es cuando no se va a conducir la actividad auricular a los ventrículos.
Y como consecuencia, las aurículas y los ventrículos van a estar controlados por marcapasos naturales independientes. Es decir, aquí va a haber una disociación entre aurículas y ventrículos. Y de igual forma, aquí vemos en la primera imagen cómo es que bueno, las aurículas van a llevar su propio ritmo, constantes. Y de igual forma, los complejos QRS siempre van a estar a su misma distancia. Igual en este segundo ejemplo, vemos las ondas P, como siempre se encuentran a la misma distancia, es decir, están siendo constantes. Y de igual forma, los complejos QRS se presentan igual constantes. Es decir, aquí no va a haber una relación entre las ondas P y los complejos QRS. Y bueno, ahora continuando con las pausas y los paros sinusales, pues una pausa sinusal va a ocasionarse cuando el nódulo sinusal va a cesar momentáneamente su actividad, por lo cual en el electrocardiograma va a reflejarse como una ausencia de la onda P y del complejo QRS durante un tiempo breve. Al contrario de un paro sinusal, él va a tener una duración más prolongada y nos va a dar lugar a un latido de escape de la unión o del nódulo. Y las causas de estos pausas o de estos paros sinusales pueden ser, por ejemplo, aumento del tono vagal, hipersensibilidad del seno carotidio, hipoxia, síndrome del seno enfermo o toxicidad digitálica. Y como tal, el tratamiento rara vez está indicado y solo se indica, por ejemplo, en el caso de que exista una disfunción del nódulo sinusal. Y bueno, seguimos con el ritmo de lo que es la unión auriculoventricular. Este se va a estar presentando cuando este nodo sinusal no va a generar impulsos o no van a estar llegando a los ventrículos por algún bloqueo que exista en esta conducción. Y bueno, recordemos que su ritmo de la unión clásico pues se va a presentar de 40 a 60 latidos por minuto. Sin embargo, puede presentarse un ritmo acelerado que sería pues mayor a 100 latidos por minuto o lento que sea menor a los 40 latidos por minuto. Aquí pues el QRS va a estar generalmente estrecho, que mida menor a 120 milisegundos. Las ondas P pueden estar ausentes o retrógradas, ahorita las vamos a ver. Pueden aparecer antes, durante o después del complejo QRS. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Y bueno, como vemos en esta imagen, este ritmo puede ser en su parte alta del nodo auriculoventricular, que es la primera imagen que se ve, y pues se le va a conocer como un ritmo nodal alto. Aquí, pues la onda P se va presentando, va a estar principalmente negativa, o más bien siempre va a ser negativa, y esta va a estar siempre delante del complejo QRS. El siguiente, pues sería un impulso nodal medio, de igual forma se va a estar presentando a la mitad de este nodo, pero como esto está a la mitad, la onda P no se va a poder ver, como se ve en la imagen, va a estar, por así decirlo, oculta. Y después vamos a observar complejos QRS y pues las ondas T. Y el siguiente ritmo va a ser el impulso nodal inferior o bajo. Y aquí pues es donde se va a estar presentando la onda P retrógrada al complejo QRS. Es decir, pues la onda P va a estar después del complejo QRS. Bueno, ahora abordando lo que es la bradicardia sinusal, pues en esta se va a definir por una frecuencia cardíaca, va a haber una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y principalmente va a ser más fisiológica que patológica, va a ser transitoria y se debe más a un aumento del tono vagal. Se presenta principalmente en los atletas, en los adultos mayores de 65 años o durante el estado de reposo o en la noche es donde se presenta con mayor frecuencia esta bradicardia. Em, ay.
Cuando es patológica, puede asociarse a factores intrínsecos, por ejemplo, ya sea un traumatismo torácico, una enfermedad isquémica del corazón, algún infarto o una enfermedad coronaria aguda y crónica que la estén desencadenando. Pero también pueden asociarse factores extrínsecos, por ejemplo, en el caso de una simulación vasovagal, como es una aspiración endotraqueal, o por una hipersensibilidad del seno carotidio, o el uso de bloqueadores de los canales de calcio o de digoxina, nos pueden favorecer a que se presente esta bradicardia. La mayoría de los pacientes que tienen esta bradicardia son asintomáticos. Sin embargo, cuando se presentan estos síntomas, pues puede presentarse fatiga, intolerancia al ejercicio, aturdimiento, mareos, síncope o presíncope. El diagnóstico pues está dado principalmente por la historia clínica, igual por el examen físico, porque también se pueden presentar cianosis, edema periférico, un estado alterado de la conciencia o disnea. Pero también para descartar la etiología, pues pueden pedir laboratorios, por ejemplo, electrolito, nivel de glucosa, función tiroidea, una prueba toxicológica de drogas, porque pues como les dije, los digitálicos pueden generar este, esta bradicardia sinusal. Y bueno, a nivel del electrocardiograma principalmente, pues vamos a localizar una frecuencia inferior a 60, va a ser regular. Las ondas P van a encontrarse ascendentes, redondeadas, los intervalos PR igual van a ser normales, el intervalo PP y el intervalo RR igual van a ser regulares e iguales entre sí, el cociente de conducción va a ser 1 a 1. En el caso de los complejos QRS, pues van a estar normales y pueden estar anchos si hay un retraso de la conducción. Y pues en donde se va a generar esta bradicardia, pues va a ser principalmente en el nódulo. Y bueno, como tratamiento de la bradicardia sinusal, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, se puede administrar atropina intravenosa 0,5 miligramos cada 3 a 5 minutos hasta solo 3 miligramos. Si los síntomas persisten o si la frecuencia cardíaca no mejora, pues entonces el paciente se considera como candidato a un marcapasos temporal. En el caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, con signos y síntomas referentes a un infarto agudo de miocardio, que igual nos puede desencadenar que esté esta bradicardia, pues entonces se tiene que tratar por la causa, en este caso por el infarto agudo del miocardio. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Pues muy bien. Quedan 5 minutos. Hay muchas cosas que decir, pero vamos a recordar primero que lo que ya comentaron en las primeras diapositivas, que los mecanismos de arritmogénesis, dentro de las cosas que todos ustedes tienen que aprender del día de hoy, son tres los mecanismos: alteraciones por el automatismo, alteraciones por actividad desencadenada y alteraciones por reentradas, fenómenos, ya sea una vía rápida, una vía lenta, fenómenos de reentrada. Esos son los mecanismos por los cuales puede aparecer una arritmia. El paciente tiene antecedentes, él tiene síntomas, tiene antecedentes de por las enfermedades que que tenga, pero sobre todo las manifestaciones con las que él acude a una consulta es buscando atención por disnea, síncope, colapso, lipotimia, dolor torácico, angina de pecho, y uno piensa que tiene que ver una arritmia, que no es aterosclerosis. A veces no, ¿no? Una manifestación de arritmia podría ser angina de pecho. Y eso también se explica por los factores de riesgo que pudiera tener el paciente. Tiene aterosclerosis coronaria y todavía por momentos tiene una bradicardia importante o una taquicardia y provoca alteración del flujo coronario transitorio y tiene angina de pecho, cuando no hizo nada, no hizo esfuerzo y pues habría que pensar, ¿no? También como una posibilidad. Ahora, estos pacientes que acuden por diversos síntomas, palpitaciones, yo siento, doctor, que tengo un vuelco,
que es un vuelco, siento algo que no sé, no se puede explicar, como que estoy bien y de pronto siento adentro de mi cuerpo, de mi tórax, como que se vuelca algo. Extrasístoles, esos son síntomas de extrasístoles, sensaciones de vuelcos torácicos. O palpitaciones, siento que me late rápido el corazón. O el paciente dice, Siento que me voy a desmayar, me tengo que agarrar con algo". ¿Cuántas veces dicen los pacientes, tengo vértigo y todo el día estoy mareado? Como si hubiera tomado mucho licor, ¿no? Dicen así los pacientes, todo el día como ebrio, borracho, pero pues no ha tomado nada. Síntomas, pues. Ahora, la historia clínica orienta mucho. El asociar arritmias con los antecedentes del paciente es la primera obligación de ustedes, médicos. Preguntar los factores de riesgo coronario primero: aterosclerosis, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, el antecedente de tabaquismo o antecedente de alteraciones del metabolismo de glucosa, prediabetes o intolerancia a la glucosa, es decir, factores de riesgo coronario. Pero otros pacientes dirán, no, yo no tengo nada de eso y tengo síntomas reales, siento que me voy a desmayar, siento que, bueno, también hay otras causas, ¿verdad? El ejercicio, el, las drogas, el fumar, el tabaquismo causa bradicardia. Por sí mismo, aunque fuera el único factor de riesgo, causa bradicardia. Y también la hipercapnia. Aquellos pacientes que tienen EPOC por tabaquismo, que tienen enfisema o bronquitis crónica, tienen retención de CO2 y esa manifestación clínica del paciente, aparte de que está cianótico, que está así polipneico, tienen bradicardia. Y la bradicardia va a causar síntomas de los que estoy mencionando. Si el paciente es obeso, hipertiroideo o hipotiroideo, pues también todo eso hay que preguntarlo, ¿verdad? Entonces, los pacientes llegan y nosotros tenemos que evaluar quién es este paciente, qué hace o qué no hace. Es que es hipertenso y dentro de sus tratamientos se está tomando ahorita beta bloqueador, verapamilo o está tomando digoxina. Según para insuficiencia cardíaca, sí, pero no tendrá intoxicación digitálica y a lo mejor tiene síntomas por eso. Entonces, todo eso es importante porque dentro de las manifestaciones clínicas, el porqué de muchos de los síntomas es porque hay daño miocárdico, remodelado, valvulopatías, disminución de la fracción de expulsión y no se regula ya muy bien el gasto cardíaco. O una bradicardia causa disminución del gasto cardíaco. O todo lo contrario, una taquicardia de la que sea 100, 110, 120. No necesitamos las grandes taquicardias de las reentradas de 180 o 200 latidos. A veces con taquicardias leves causan muchos síntomas. Queda menos de un minuto. Vamos a salirnos de aquí y regresamos por la otra vía, doctores. Hay muchas cosas que decir.
Pues muy bien, y ya estamos de aquí otra vez. Estábamos comentando el motivo por el cual los pacientes con estos antecedentes llegan por síntomas de arritmia. Y las arritmias pueden expresarse en síntomas de bajo gasto cardíaco, ya sea por brady o taquiarritmias. Entonces, en un corazón que ya viene dañado, ya viene con antecedentes de patologías por cualquier otra situación, el tejido auricular, ventricular y todo el sistema de conducción, recordando un poco de lo que dijimos de fisiología, anatomía, es tejido excitable, es tejido que puede conducir. Lo que se produce en un lado se puede transmitir hacia otro lado y perpetuar una arritmia. O el mismo tejido que es auricular, ventricular, puede excitarse por sí mismo. Es decir, el nodo sinusal tiene automatismo, él tiene su propia función de despolarizarse a sí mismo en forma automática. Igual el nodo auriculoventricular, pero a otra frecuencia más baja. Igual el sistema de conducción de Purkinje, él mismo puede empezar a latir de forma autónoma si los demás dejan de funcionar. Pero no nada más ahí. El tejido auricular es un tejido auricular de tejido muscular auricular que puede irritarse. ¿Y cómo se irrita? Si se estira. Si nosotros nos estiramos la piel que tiene función sensitiva, nociceptiva, de dolor, va a llegar un momento en que si lo estiramos demasiado antes de que se rompa la piel, va a doler. Ahí está, igual está mandando estímulos de nocicepción, de dolor, de esto no está bien, algo está pasando, que se empieza a estirar, se empieza a dilatar. ¿Por qué? Porque empieza a incrementarse la presión de vaciado. Patologías de la aurícula por valvulopatías mitral, aórtica, patologías del músculo ventricular que también se va dilatando, remodelando y el tejido muscular ventricular también puede arrojar sus propias extrasístoles al estirarse o al volverse isquémico o al inflamarse en la miocarditis o al intoxicarse con niveles tóxicos de etanol, de hormonas tiroideas, de exceso de medicamento, de infección, de alteraciones electrolíticas. Empieza él también, yo también aquí estoy irritable y empiezo también yo a descargar por ahí, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, estoy diciendo que hay causas. Y de estos tejidos que unos empiezan a aumentar el automatismo por muchas causas, otros hay vías anómalas. El nodo aurículo-ventricular tiene dos vías fisiológicas, no nada más tiene uno. El nodo AVE tiene una vía lenta y una rápida. En condiciones normales, ustedes, el nodo auriculoventricular de cada uno de ustedes tiene dos vías de descenso, una vía rápida y una lenta. Pero cuando una de las dos tiene un periodo refractario más prolongado que otro, pasa por una vía y encuentra al otro todavía bloqueado, refractario, y cuando llega al extremo distal encuentra al otro que puede regresarse en una micro reentrada. Esto estoy diciendo a nivel del nodo auriculoventricular, pero también pudiera haber una macro reentrada, donde está puenteado, por así decirlo, conectado directamente una aurícula con el ventrículo por fuera. Vías accesorias de McHine, vías accesorias de Kent, vías accesorias anómalas que esos son de nacimiento y causan una vía que desciende por el nodo aurículo ventricular y asciende por la vía accesoria, causando una macro reentrada. Aquí el mecanismo de arritmogénesis, ¿cuál es una reentrada? Volvemos a lo mismo. No hay automatismo, hay reentradas. Llega a la aurícula, otra vez desciende por el nodo aurículo ventricular y así está haciendo un giro, una macro reentrada. Y la actividad desencadenada es lo que comentó la doctora en cuanto a los pospotenciales tempranos y tardíos, cómo el tejido eh, auricular, ventricular puede nuevamente excitarse si hay un estímulo lo suficientemente capaz de desencadenar otra respuesta. Si agarra al periodo refractario en el periodo vulnerable en la fase 3-4. El tejido auricular, el ventricular, extrasístoles supra o ventriculares o desencadenados por otro mecanismo eh, electrolítico. Entonces,
¿Cuál de todos esos es la causa? Bueno, también hay diferencias en cuanto a el mecanismo o el tipo de arritmia que estamos viendo. El interrogatorio da muchísima información. Por ejemplo, que mi niño, mi, ¿no? El niño de la primaria, el niño de la secundaria, que tiene un síncope. ¿Cómo fue? Pues que estaba así corriendo y se cayó desmayado. Pues es muy probable que tenga una vía accesoria de nacimiento, un Wolff-Parkinson-White, una reentrada intranodal, que va a ser hipertenso, diabético y que va a fumar ese. No tiene nada de eso. Es ilógico pensar en esas causas. El long Vine. Entonces, estas enfermedades o genéticas o de la conducción, alteraciones de los canales de sodio, de calcio, el QT largo, QT corto, etcétera, o las vías accesorias, pensando por edad, simplemente desglosando quién tiene esto y quién tiene aquello otro. Pacientes entre 20, 30 años, predomina más la taquicardia por reentrada intranodal. Ahí sí, ni es muy joven y tampoco está ya tan en el estado adulto. Son reentradas que suceden, se despiertan, a veces por medios fisiológicos durante el embarazo, durante el ejercicio. Son personas que sanas toda su vida, de hecho, hasta son jugadores de deportes. ¿Y cuántas veces han visto por ahí? A veces van corriendo en la cancha de fútbol, plena televisión y caen muertos por displasias arritmogénicas, por mutaciones genéticas, por reentradas intranodales que causan taquicardias rapidísimas y colapso hemodinámico. Entonces, pues bueno, pensando, ¿no? ¿Qué pudiera tener este problema? Ya, pero personas con edad, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, 60, 70 años, pues alteraciones del automatismo o de isquemia que causan extrasístoles, bradicardia, por disminución de la función del nodo sinusal, ya no late como debe de latir, late despacio, lento. De hecho, todo el abuelito ya todo es lento, se levanta lento, come lento, habla lento, y todo lento, y su corazón lento, 50 latidos, pero el problema es que se está cayendo, se está desmayando. La bradicardia, ¿cuál es la causa? Disminución del automatismo. No queremos que todo sea en taquicardia. La disminución también es patológica. Entonces, aquí sería el proceso normal del envejecimiento acelerado por factores de riesgo. La edad, la diabetes, etcétera, todo eso causa disfunción del nodo sinusal y los síntomas también son esos: caída del gasto cardíaco, hipoperfusión cerebral, cansancio, fatiga o de plano ya síncope, desmayo. Por lo tanto, cuán valioso es que ustedes pregunten la frecuencia de los eventos que ha tenido, la recuperación, si es íntegra o no, si ha tenido eventos vasculares cerebrales, si ya está embolizó una fibrilación auricular, ya embolizó. Es que nadie, uno dicen que el evento vascular cerebral ya le iba a dar no, es embólico, es probable que sea rítmico. Y el síncope fue también, por supuesto, que caída del bajo gasto cardíaco y embolizó también. Entonces, en el estudio del paciente vale mucho el interrogatorio y pensar cuál será el mecanismo de hemogénesis. Eh, el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones nos va a dar mucha información, además de un estudio Holter de 24 horas, monitorizar estos pacientes en los que sospechamos arritmias. Y puede ser de 28 a 48 horas si los eventos son muy frecuentes. ¿Cada cuándo? Entonces lo preguntan a la semana, ¿cuántas veces se siente así? ¿Cuántas veces le ha pasado? Si son muy remotas, a veces inclusive nada, inducir de plano una arritmia con una prueba de esfuerzo. Inducirla, vamos a verla, vamos a forzar este corazón y si tiene mecanismos de automatismo, aumento, o si tiene reentradas, o si tiene alteraciones de la conducción, pues hacer una prueba de esfuerzo. Pero si son eventos que el cansancio es constante, que en el último mes se ha desmayado 2 veces, pues relativamente es frecuente. Póngale un Holter 24 horas. Y el estudio Holter va a reportar la frecuencia cardíaca promedio de todo el día. Va a detectar
extrasístoles, si son supras, si son ventriculares, si tiene arritmias paroxísticas, si la bradicardia está asociado a bloqueos auriculoventriculares, si hace pausas, si hace paros, si en forma transitoria está en ritmo sinusal y de pronto durante el día cambia a un ritmo nodal y otra vez regresa al ritmo sinusal, típico de los adultos mayores ya ancianos, en los que son datos incipientes que el nodo sinusal a veces ya le deja el comando al nodo auriculoventricular. Bueno, entonces, las extrasístoles, no sé si, eh, bueno, quedan 11 minutos. Eh, quien pudieran poner las extrasístoles otra vez para que ustedes vean aquí unas cosas que quiero decir sobre la imagen. La extrasístole de origen supraventricular tiene características. Está precedida de una onda P, pero esa onda P, a ver si la pueden poner por ahí, esa onda P no se parece a la onda P del nodo sinusal del que viene. Esa onda P también conduce un QRS porque viene de arriba hacia abajo. Entonces, las características de las extrasístoles, latidos ectópicos que vienen de arriba hacia abajo, tienen presencia de onda P. El QRS es estrecho y causan una pausa post-extrasistólica breve. Tres características de la extrasístole supraventricular. Ahí, por ejemplo, ahí, extrasístole supra, o la que sea, bueno. Entonces, y las extrasístoles, ahí están, una onda P, un QRS casi idéntico a los QRS nativos del paciente. Por eso a veces se confunden. El electro, lo dicen, el electro está normal, ¿no? Ahí tiene una extrasístole. Significa que hay tejido auricular irritable, que se está empezando a estirar y está mandando también extrasístoles. ¿Por qué motivo? Pues bueno, las causas son múltiples. Y dentro de esta clase quisiera que quede muy claro que la hipertensión arterial sistémica, hipertensión arterial causa muchas extrasístoles supraventriculares, ventriculares, causa bradicardia. Entonces, eh, preguntar al paciente si no se sabe hipertenso. Es más, a veces pudiera ser una manifestación nada más eso, de que es hipertenso el paciente. Empieza a hipertensarse, por lo tanto, la aurícula cada vez le cuesta más trabajo vaciarse a un ventrículo izquierdo que se está hipertrofiando. Por lo tanto, él se empieza a dilatar y empieza a mandar extrasístoles supraventriculares. Hay que tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial. El QRS estrecho, una pausa post-extrasistólica breve, incompleta, a veces le llaman. Pongan otra, por favor. Ahora las ventriculares. Extrasístoles ventriculares. Ok, ahí déjela. O no sé si tendrá. Bueno, ahí déjala, ahí abajo, en las trigeminadas. Pongan atención a los que dicen allá abajo en las extrasístoles trigeminadas. Primero, hay ausencia de onda P. Número dos, el QRS es ancho, la de la extrasístole. Y después de la extrasístole viene una pausa post-extrasistólica larga, muy larga, que no tiene la que viene supraventricular. ¿Por qué es larga la de abajo? Porque tiene que andar por los sistemas de conducción que son anchos, gruesos, tiene que haber saltos de onda y causan mucho tiempo. Por lo tanto, causan grandes pausas. Ausencia de onda P, QRS ancho. ¿Por qué es ancho? Porque ya está dentro de los ventrículos, ahí se originó. Y la pausa es muy larga, cosa que ustedes pueden decir contundentemente, son tres cosas que son ventriculares. Causas. Primero, hipertensión. Piensen siempre en hipertensión. Si el ventrículo izquierdo está hipertrófico, necesita más oxígeno, calcio, alteraciones que, como no se las dan o lo consume con dificultad, empieza el tejido a irritarse y mandar extrasístoles. Uno dice, a veces los mandan, los médicos familiares al cardiólogo, extrasístoles que no le puedo quitar. Pero si su problema es hipertensión, controla, empieza a darle tratamiento antihipertensivo que tiene hipertensión el paciente y desaparecen mágicamente los demás. Si las extrasístoles ventriculares son negativas en B1, en la derivación B1, aquí precordial B1, cuarto espacio intercostal parasternal derecho, si son negativas,
en B1 provienen del ventrículo derecho. Si la extrasístole ventricular es positivo en B1, son del ventrículo izquierdo. Y eso tiene importancia porque estamos también hasta diferenciando de qué ventrículos son. Importa mucho porque si son del ventrículo derecho, son por EPOC. El tabaquismo, la enfermedad bronquítica crónica, que le faltan broncodilatadores, que está hipoxémico, corrige todo lo del lado derecho, desaparecen las extrasístoles. Igual, si son del lado izquierdo, ¿qué dije? Hipertensión. Sí, cierto, la isquemia podría ser alteraciones electrolíticas, calcio, todo eso, pero es raro. Y también puede ser alteraciones de la tiroides, raro, hipertensión, mientras la hipertensión o no se ha diagnosticado, o sí la tengo, doctor, pero pues está mal controlada porque las extrasístoles son manifestación también del descontrol. Es un tejido ventricular irritable. Además, usted no viene, por eso dice que le falta el aire y todo eso, pero además, si ustedes ven esto y sospechan, pregunten si no tienen síntomas de descontrol hipertensivo, cefalea, pulsátil, síntomas de vasoespasmo, es decir, hipertensión también mal controlada, ventriculares. Ahora, si las extrasístoles no nada más son aisladas, si son cada vez más frecuentes, vean abajo, de cada tres, de cada dos, el tercero es ventricular, trigeminismo. De cada dos, el tercero es ventricular. Arriba dice bigeminado, uno normal, otro extrasístole. Eso ya es grave. Eso habla de, hay tejido o isquémico o un tejido muy hipertrófico que está muy irritado. Pero ya lo de arriba, que está haciendo duplas ya de plano, dos extrasístoles juntas, cuidado, eso es isquemia, porque ya a punto está haciendo o va a ir para la taquicardia ventricular, momento en que aparezcan tres consecutivas extrasístoles ventriculares, isquemia, cardiopatía isquémica. El paciente también tiene dolor torácico y eso es eléctricamente manifestaciones de isquemia miocárdica. Ahora sí, entonces entramos, ahora sí les creo a amiodarona, sotalol, beta bloqueador. El calcio antagonista como tratamiento antihipertensivo, igual que el verapamilo y diltiazem, para mejorar la hipertensión y de paso quitarle esas extrasístoles. Eh, Hablaron de los bloqueos auriculoventriculares, primero, segundo, tercer grado. ¿No quieren poner, por favor, los bloqueos? Primer grado, el intervalo PR es largo, 200 milisegundos. El segundo grado se caracteriza en dos tipos, MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 significa que hay un fenómeno que se llama Weckenbach. Weckenbach significa que el intervalo PR se va alargando cada vez más, y de pronto una nada más, una onda P no conduce. Y se vuelve a repetir, ese está mejor, sí, déjala ahí por favor. Y se vuelve a repetir el fenómeno. Vean acá abajo, en el segundo de esas tres tiras, la que está en medio, las rayas azules. Hay una pequeña, otra más larga, una más larga, y de pronto una onda P, solo una, no condujo. Y se vuelve a repetir el mismo fenómeno. Como casi no cae la frecuencia cardíaca, el paciente no tiene síntomas por lo general, pero tiene un bloqueo de segundo grado, auriculoventricular. Causas degenerativas, muy probable. Eh, el intervalo del bloqueo AV de primer grado lo estamos viendo como el intervalo PR es constantemente, bueno, estaba en el anterior, es constantemente prolongado. Y vámonos al segundo grado MOVITS 2. El bloqueo auriculoventricular segundo grado MOVITS 2 se caracteriza se necesitan dos ondas P para conducir un estímulo. Esa es la condición sine qua non. Se necesitan dos ondas P para conducir un QRS. Por ejemplo, acá donde dice drop it beat, dos, una P y otra P para conducir una. Entonces, este bloqueo es más avanzado que el bloqueo segundo grado MOVITS 1. Este tipo de ritmo con bloqueo segundo grado MOVITS 2 causa caída de la frecuencia cardíaca.
porque el nodo sinusal sigue mandando al mismo ritmo y frecuencia la onda P, pero necesita de dos ondas P, apenas se produce uno. Y eso en el mejor de los casos, porque a veces se necesitan tres para producir uno, cuatro ondas P para producir uno. La diferencia entre este segundo grado MOVIX 2 al anterior es que el intervalo PP siempre es constante, comparado con el anterior MOVIX 1 en el que el intervalo PR se va prolongando. Bueno, vean acá abajo donde dice en esta imagen segundo grado MOVIX 2, MOVIX tipo 2, de estos tres, de las tres tiras, el que está hasta abajo, la raya azul, es constante, el intervalo PR es constante, no se va prolongando y de pronto aquí hay una P, pero hasta la siguiente onda P conduce y lleva el mismo ritmo. Ahí cayó mucho la frecuencia cardíaca. Muy bien, la siguiente, por favor. Tercer grado. Aquí sucede un fenómeno en el que hay disociación aurículo-ventricular. Aurículas por un lado, ventrículos por el otro lado. Las tres constantes, las tres condiciones de este electro es que el intervalo PP es constante. Uno, primer criterio. Número dos, el intervalo PR es variable. Vean cómo el intervalo PR en este electro que está aquí que está en medio de esta tira, el intervalo PR tiene una duración acá, acá tiene otra duración más pequeña, después otra vez se alarga. El intervalo PR es variable, pero el intervalo PP es constante. Incluso una onda P cayó dentro del QRS. Y la otra es que el intervalo RR también es constante para otra frecuencia diferente. Entonces, esas son las tres condiciones del bloqueo aurículo-ventricular. Y vean la frecuencia cardíaca muy lento. Lento porque nada pasa a través del nodo auriculoventricular y el ritmo es de escape ventricular bajo. Bueno, tercer grado. Causas degenerativo, diabéticos, hipertensos, adultos mayores y pueden variar. No crean que o estoy ahorita en bloqueo de tercer grado y ya me quedé así. Y ayer estaba bien, no. Es poco a poco. A veces el anciano tiene bloqueo de primer grado. Durante la noche, dormido, cae transitoriamente un bloqueo de tercer grado con frecuencias de 30 latidos y él dormido no se da cuenta. Despierta y otra vez tiene su bloqueo AB de primer grado. Y a veces durante estrés, durante el ejercicio, durante algo que comió o algún medicamento, algo, durante el día hace un bloqueo transitorio como el de la noche y síncope. Llega a un consultorio, no, todo normal, miren, aquí no pasó nada, todo está bien. No, hazle un Holter. Entonces, estos bloqueos son a veces intermitentes, variables, progresan entre uno y se recuperan así, pero ya son causas de síntomas. Muy bien, pausas y paros. ¿Qué es una pausa? Una ausencia del latido del nodo sinusal que estamos esperando que el nodo sinusal mande una onda P a un ritmo, pero donde debería caer la onda P no hay nada y hay una pausa, está esperando el que no hay nada, hay asistolia, una pequeña asistolia, no hay nada y de pronto otra vez nace el nodo sinusal o nace el impulso del nodo sinusal y causa otra vez la despolarización. Ese retardo transitorio de despolarización se llama pausa. A veces esta pausa es muy prolongada y se le llama paro. Paro cuando tiene 3 segundos mínimo. Por definición, quien tenga una pausa larga donde no hay latido sistólico de onda P se le llama paro cuando tenga 3 segundos. 3000 milisegundos y pausa, toda aquella pausa, ausencia de actividad eléctrica de 1500 milisegundos o, dicho de otra forma, 1.5 segundos. ¿Cuáles son las causas? Edad, disfunción transitoria del nodo sinusal, porque le dieron también exceso de digoxina, porque le dieron exceso de beta bloqueador, verapamil, lo intoxicaron al paciente. O a quién se le ocurre, por ejemplo, hipertensos, pacientes ya de 70, 80 años que son hipertensos, como principal antihipertensivo le dan beta bloqueadores y verapamil.
cuando de por sí ya están lentos y todavía le dan medicamento, le suben más y le quitan yecas, aras, pues ahí, ¿no? Causan más disfunción transitoria del nodo sinusal y lo hacen que aparezcan pausas y paros. Eh, ok, y, pero pues bueno, el estudio Holter o otros estudios para valorar si esta disfunción fue transitoria o ya viene de tiempo atrás, podríamos sospechar que este es un trastorno ya irreversible, que se va a quedar y que va a terminar en un marcapasos cuando el estudio Holter reporta que la frecuencia cardíaca promedio en todo el día anda en los 50 latidos. Ya lastimosamente sube durante su mejor momento a los 60 y otra vez se baja a los 50. Una bradicardia sinusal. Esa va a terminar en marcapasos, que hace pausas durante el día, que la bradicardia alterna con bloqueos auriculoventriculares, son síntomas ya degenerativos del sistema de conducción y cuando le pongan un marcapasos y el marcapasos lata en forma fija, constante a 70 latidos, dice el paciente, me devolvió la juventud. Ya me siento otra vez como con ganas de... Yo pensé que mi cansancio era, pues sí, está grande también, no sé, ya tiene 70, 80 años, pero también por lo lento que estaba, ya era también que estaba peor su situación antes. Bueno, y también la bradicardia. Ahora, decir bradicardia, corazón lento, todo abajo de 60 latidos es lento. Y lo lento, también hay grados de lentitud. Bradicardia leve de 50 a 60 latidos. Moderada de 40 a 50 latidos. Y en estos pacientes son los que más énfasis hay que poner atención. La bradicardia. Yo siempre he hecho ejercicio, doctor, y siempre he andado en los 40, 50 latidos. Sí, pero ya tiene 60 años. Arriba de 60, ya eso ya es más degenerativo. Es probable que ya vaya a necesitar un marcapasos. Eh, y la bradicardia de menos de 40 latidos por minuto es bradicardia severa. Causas degenerativas, tóxicas, isquémicas por el infarto que se complica con disfunción del nodo sinusal, eh, la bradicardia con bloqueo, con pausas, paros por un infarto inferior y mecanismos de reflejo de Bessel-Harish. Son mecanismos de Stock-Adams por disfunción del nodo sinusal transitorio o porque de plano se lleva al nodo auriculoventricular y al nodo sinusal. Un infarto inferior que ya vimos en los ejemplos de electro como posiblemente pudiera extenderse y haber una complicación transitoria arrítmica en los infartos inferiores. Las causas de intoxicación por medicamentos, las causas metabólicas, hormonales, los, los pacientes que fuman, etcétera, ¿no? Entonces, las causas de bradicardia hay que identificar las causas y tratarlas. Si el paciente es hipertenso, va a tener, y si está descontrolado, a veces la bradicardia es manifestación del descontrol. ¿Por qué? Porque, y eso la respuesta está dado lo dijo una de las doctoras, el nodo, o más bien, es el glomus carotidio, la hipersensibilidad ¿cómo se llama? El seno carotidio. Entonces, cuando hay hipertensión descontrolada o el paciente se está volviendo hipertenso a nivel del glomus carotidio, que está sensando, hay sensores de, de presión, de pulso, de distensibilidad arterial, y cuando hay estas alteraciones, la forma como lo regula es por medio del simpático parasimpático. Causa una bradicardia para tratar de disminuir el gasto cardíaco y produce también una vasodilatación periférica. Es decir, la hipertensión es, el cuerpo se defiende, está sensando qué es lo que está pasando, la hipertensión, que no debería llegar a esa presión al cerebro, y lo que trata de hacer es bajar la frecuencia cardíaca, hacer algo al menos. Pero pues esta bradicardia lo único que causa es causar peor, más síntomas todavía. Causas de mareo, vértigo y aparte los síntomas de cefalea, dolor torácico, la hipertensión descontrolada. Entonces muchas veces manejando el tratamiento, manejando el problema con el tratamiento, desaparece la bradicardia. ¿Qué pasaría cuando un paciente hipertenso, 150-90 es un ejemplo, con 50 latidos, frecuencia cardíaca, bradicardia, le dan un vasodilatador
por ejemplo, enalapril, y lo combinan con un tiacídico. ¿Qué hace, qué hace el tiacídico? Pues depleta, produce disminución del volumen circulatorio. Cuando cae el volumen circulatorio, baja un poquito la presión arterial. Cuando hay vasodilatación, baja la presión arterial. Como empieza a bajar, ¿qué hace el corazón? Pues está bajando la resistencia. ¿Qué hago yo? Tengo que subir la frecuencia ahora. Estaba lento, se acabó la fiesta, hay que ponerse a trabajar ahora. Taquicardia, aumento mi frecuencia, aumento ya la fuerza. Ya no necesito quedarme así como en stand-by que me estaban diciendo, porque ahora la presión va bajando o se está normalizando. Ya tengo que otra vez hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Y cuál atropina, ni qué simpático mimético, ni qué salbutamol, teofilina? Doctor, es que ya le mandé salbutamol y ¿para qué es? ¿Para qué tantas cosas? Al solamente darle eso va a causar contracturas, tétanos, así movimientos, contracturas, calambres en los pies por las alteraciones del potasio que trae el salbutamol y todo lo demás. Y no es necesario. Ahora, sí, cuando el paciente está grave, eso ya es otra cosa. Si está infartando y tiene una bradicardia severa, atropina a la urgencia. Y si el paciente tiene POC como causa de la hipercapnia, retención de CO2, hace espasmo, tiene que tener sus inhaladores del tipo, no sé, fluticasona, esteroide, más aparte el simpático mimético, que aparte le va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y producir broncodilatación. Broncodilatación va a mejorar y el aporte también de oxígeno. Y con eso mejoran muchas cosas. Es que ya corregí todo, doctor, ya tiene todo y no le encuentro la bradicardia. Ponle un holter, 24 horas, a lo mejor ya necesita un marcapasos. Súbela a una banda, a una prueba de esfuerzo. Para la edad que tiene su corazón, si no tiene disfunción del nodo, debe de subir mínimo a esta frecuencia cardíaca. Vamos a ver si la llega. Prueba de esfuerzo, no la pudo pasar. Tiene insuficiencia cronotrópica. No llega, se cansa y su corazón, si acaso, lo más que se cansó el paciente, 80 latidos. No da para más, necesita un marcapasos. Y son ejemplos, ¿no? Entonces, el tema de hoy es tener claro los mecanismos por los cuales aparece una arritmia, ya sea en exceso o ya sea por disminución. Los mecanismos de reentrada, que podrían ser otra causa, y extrasístoles, actividad desencadenada. Pensar en muchas causas, el interrogatorio, la exploración, va a encontrar muchos así, cosas que nos van a aumentar más la sospecha. Resulta que viene por eso y lo exploramos, tiene 150, 90, y él no se sabe hipertenso, pues ahí está el diagnóstico. ¿Qué urge más, doctor? Tratar la hipertensión o quitar las extrasístoles. Deja las extrasístoles, quién sabe desde cuándo las tiene. Es más, que deje de fumar, tomar café, tomar refresco, todo eso son puras extrasístoles que tiene por eso, por aumento de estimulantes. Controlando la hipertensión, si al final no se quitan, ponle un holter también para ver cuántas extrasístoles tienen 24 horas. También se podría tener una conducta vigilante, no son muchas, ¿para qué? Como puso ahí la doctora, vigilancia, calmar al paciente. Es que sí salieron muchas, a veces trigemina, a veces, ok, entonces beta bloqueador, medicamento de primera línea. Si se estimula, bloquea el receptor beta 1. Dijimos en fisiología que el 90% de los receptores del sarcolema son receptores beta 1. Dale un beta bloqueador a dosis bajas. Si es hipertenso, dale buena dosis de beta bloqueador. No lo vayas a radicalizar tampoco, pero a una dosis beta por ahí. Primera línea, y ve también otras causas, ¿no? Pídele niveles séricos de esto, aquello, otro, ve si no es diabético, si no tiene hipertiroidismo no diagnosticado, otras cosas, ahí búscale, ¿no? Y entonces, pues bueno, es en esas causas. ¿Alguna pregunta, doctores? Ya nos pasamos 16 minutos. ¿Alguna pregunta? Lo dejamos aquí. Muy bien, pues nos vemos el día de mañana, misma hora. Hasta mañana, entonces. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Nada.